avanzado mucho. Entonces miremos acá un poco el globo. Entonces Google Earth es una aplicación. Ustedes la pueden descargar en su celular o la pueden descargar en su computador y navegar en el Google Earth. Entonces nuestro planeta. Aquí en nuestro planeta, este planeta que aparece acá, precisamente es generado a partir de datos geodésicos de satélites. Entonces, como pueden observar ustedes en el globo terrestre, si yo lo puedo alejar un poco, aquí podemos observar todos los accidentes geográficos que tiene el planeta. Entonces, Google Earth en esa parte sí es muy completo, tiene una gran cantidad de información con respecto a nuestro planeta. Esta la forma de información o la tecnología que se ha manejado para este es precisamente que yo pueda, por ejemplo, en un momento dado, conocer los puntos geográficos y el accidente geográfico mediante coordenadas y entender algún proceso geográfico que suceda en alguna región del mismo planeta. Entonces, puede ser en el mar o puede ser acá en la Tierra. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar, digamos, coordenadas geográficas de este planeta. Puedo conocer accidentes geográficos y ha evolucionado teniendo en cuenta, digamos, procesos donde yo puedo ver las montañas y puedo ver algunos accidentes geográficos, no todos, pero sí a medida que van actualizando este globo terráqueo, vamos encontrando mayor información posible eh, que podamos utilizar. De hecho, con Google Earth yo puedo identificar un punto y sacar algunos elementos topográficos básicos que me pueden ser útiles en un momento dado eh, para desarrollar un proyecto o desarrollar algún estudio, eh, proceso que se haga en forma técnica. Entonces, aquí con este globo terrestre, yo puedo hacer un montón de situaciones. Entre ellas es encontrar, digamos, eh, puntos especiales en ciertas áreas de nuestra tierra. Por ejemplo, aquí estoy yendo a la ciudad de Cali, ¿sí? Y aquí vemos la fisonomía de la ciudad vista desde un satélite. Entonces, una fotografía hecha desde el satélite. Entonces, puedo empezar a llegar hasta esta resolución. ¿Sí? Puedo ver las calles, puedo ver los techos de las casas, las construcciones, ¿sí? A medida que pueda ir navegando por ello. Entonces, esto nos da esa posibilidad en Google Earth. Google Earth es una aplicación bastante interesante. Cualquier ciudad del mundo, algunas, no todas, por ejemplo aquí se ve Palmira, que es una ciudad cercana a Cali. Eh, Podemos ver todos los apartes de nuestro... Y aquí está nuestro Sena. Este es el Sena de Palmira, esta parte de acá.
Todo esto es el Sena de Palmira. Aquí era donde yo iba a trabajar todos los días antes de la pandemia. Ahora estoy en mi casa y eh, puedo verlo aquí en una imagen fotográfica. Toda esta zona es lo que representa el centro mío, o sea, el centro donde yo trabajo en Palmira. Algunos de ustedes creo que estuvieron antes estudiando allí, antes de la pandemia. Pero para los que son de otras regiones, pues les muestro más o menos qué es lo que yo puedo hacer con este Google Earth. Pues yo sé que algunos ya lo han manejado, pero pues otros posiblemente no conocían la aplicación. Estas imágenes se van actualizando. Esta imagen todavía no está actualizada, pero la mayoría de las veces están actualizadas. Aquí abajo en la parte inferior dice que la fecha de esta imagen es el 7 de diciembre de 2017 y fue tomada por la empresa Airbus, seguro con un avión o algo, o por algún proceso satelital. La mayoría son satelitales. Lo que pasa es que hay compañías de estas que tienen representación en esos procesos satelitales. Bueno, entonces en esa eh, proceso de nuestro globo terrestre, entonces vemos que podemos encontrar muchos puntos. Hay unos puntos vedados, algunos países vedan esta información, pues ya es por cuestiones políticas y cosas por el estilo. Entonces, pues no vamos a encontrar información de ellos, pero son muy pocos, la mayoría. No sé si ustedes conocen, y quiero llegarlo a colación porque una de las razones de que exista esto actualmente es porque Google tiene una visión. Entonces miremos, y aunque me salga un poquito del tema, pero es bueno enlazar estas cosas con esto, la visión de Google. Entonces dice, organizar la información, la misión de Google y la misión es organizar la información en el mundo para que sea útil y accesible. Miren, misión, organizar la información del mundo para que sea útil y accesible. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. La visión, ser el motor de búsqueda más importante del mundo, valores, rapidez, precisión, atención al cliente, innovación, facilidad de uso. Como empresa tiene esta característica, o sea, ellos lo que quieren es que todo el mundo está informado. Eso es lo que dice la visión, la misión y la visión acá. Ahora, que ellos se metan en la vida privada de uno, pues bueno, eso ya es otro cuento. Eso ya es más de regulación que del mismo proceso de lo que ellos quieren. Eh, entonces, en este globo terrestre podemos identificar muchas situaciones que son de áreas específicas de nuestro planeta. Hay algo importante y es que cuando yo les mostraba aquí el globo terrestre, eh, por ejemplo, en el mapa de Colombia está organizada todas las fronteras. Entonces, por ejemplo, aunque estas fronteras aparecen en amarillo, ¿sí? ¿Sí? Y para todos los demás países, esas fronteras realmente son invisibles. Algunos puntos son los que identifican el recorrido de cada uno de ellos. Pero ahora más adelante vamos a ver cómo me ubico realmente yo en el planeta, o sea, cómo me ubico yo en estas porciones de áreas para identificar. Aquí no es complicado en la parte del litoral con respecto al mar, porque pues esa es la forma de ese litoral donde llegan las aguas, entonces es más fácil identificar eso, sí está trazado, o sea, lo que es el mar Pacífico,
todo este litoral pacífico, y lo que es el Atlántico, que es este lado de acá, la parte norte. Pero ya, por ejemplo, mirando, digamos, límites, por ejemplo, con el Ecuador o con el Perú, ¿sí? O con el Brasil, en este caso, o con Venezuela, por ejemplo, en este caso este límite, estos puntos están debidamente identificados. Ustedes, por ejemplo, en esta parte de Arauca ven una recta completa. Esta recta completa, mire que es un trazo bastante largo, ¿sí? Entonces, ese trazo, mire que es una línea recta completa. En todos nodos no es así. Por ejemplo, aquí se toma como límite un río, ¿sí? Este río que viene acá. Y en algunos casos también. No todos son ríos, pero muchas veces se identifica esa parte como ríos. Aquí también hay una parte del límite entre eh, Colombia, Brasil y Venezuela, esta parte, ¿sí? Que es el Guainía, esta colita que aparece acá, y es delimitada por un costado, por un río. ¿Sí? El resto sí es delimitado por zonas donde se colocan algunos puntos. Ya luego vamos a ver cómo son esos puntos, sobre todo en la parte topográfica, qué identificadores se hacen para esos puntos. Entonces, ahí ya va apareciendo la identificación de nuestro territorio, o sea, cómo es nuestro territorio y hasta dónde llega nuestro territorio. Y a partir de ahí yo puedo obtener el área de este territorio, el área total de nuestro territorio. Entonces, ese globo terrestre hecho ya con la parte geodésica, realizado en los procesos geodésicos, vamos a encontrar los diferentes aspectos de las dimensiones de estos continentes, las dimensiones de las áreas de los países y las dimensiones de nuestras áreas de los departamentos. Miren que ya cuando nos adentramos un poco más en el globo terráqueo de Google Earth, vamos a encontrar los diferentes límites de los departamentos de Colombia y de otros países, si existen esos límites. Algunos países tienen otra forma de distribución administrativa, entonces ya no son departamentos, sino por ejemplo en Suiza son cantones, por ejemplo, ¿sí? Y en otra, ¿sí? Y en Estados Unidos son estados. Es más o menos la partición que hacen del territorio a nivel de país. Ya ese proceso pues lo llevamos al mapamundi. Entonces aquí hay algo bien especial y es los mapamundis. Los mapamundis nos muestran a nosotros claramente cómo está la distribución de la Tierra, pero el mapamundi lo que hace es ver en un plano de dos dimensiones, ¿sí? Esto es un plano de dos dimensiones, que lo hacemos curvo según la condición del mapamundi como tal. Ese mapamundi, bueno, aquí me salí. Ese mapamundi aparece por diferentes proyecciones. Algunos geógrafos han desarrollado los mapamundis de una forma diferente a otra. Entonces, por ejemplo, miremos a ver, bueno, esto es un mapa antiguo, ¿sí? Pero digamos que ahora se ha establecido cómo es la proyección de la Tierra en un plano de dos dimensiones. En este caso es un plano, ¿sí? Y a eso es que queremos llegar, a identificar esos planos. Entonces, por ejemplo,
Este plano, este plano es una proyección que se ha, digamos que en el mundo casi que es el estándar, que se llama la proyección Mercator, esta de acá, o Mercator, ¿sí? Entonces el Mercator representa el globo terrestre o la parte terráquea como un plano, o sea, desarrolla esa circunferencia que es todo esto, la vuelve plana, no la vuelve, no la deja redonda, sino que la pone plana. Esa es uno de los tipos de proyecciones de nuestro planeta, o sea, de cómo representar planamente todo eso que está en una esfera. O sea, es el desarrollo o la proyección plana de esa esfera que es nuestro planeta. Aquí tenemos América, tenemos África, Europa, Asia, y abajo tenemos la Antártida, que es el continente antártico, y aparte, arriba está el Polo Norte, ¿sí? La región ártica. Pero hay otras proyecciones, no solo la Mercator existe, sino que existe la proyección Peters. Entonces la proyección Peters, miren cómo aparece, ¿sí? La forma ya se distribuye de otra manera y aparece esta imagen de lo que es la proyección plana de esa esfera, ¿sí? Del globo terrestre. Tenemos también la proyección transversa de Mercator con bandas meridianas de 20 grados. Sí, ahora vemos también qué quiere decir eso. Nos muestra otra forma de ver el planeta, ¿sí? Y estos elementos que ven en negro, que son como triángulos, es la forma como se ha desarrollado, o sea, cómo hago el desarrollo de esa esfera, de tal manera que este borde lo pueda pegar con este. Entonces, si yo uno este borde con este otro borde, y lo hago con los demás, voy a generar la esfera terrestre. O sea que es como si hubiéramos cogido la esfera, la hubiéramos cortado y la hubiéramos vuelto en un elemento plano. O sea, esto sería como un dibujo en un cartón donde yo simplemente lo dibujé en plano y ya cuando lo arme, o sea, cuando una todos estos elementos, estos bordes, cuando una esos bordes se va a convertir en el globo terrestre. Es esa la proyección transversa Mercator con bandas meridianas de 20 grados. Aquí tenemos otra forma que se llama la proyección de Hammer-Eintop, donde nos muestra ya un poco más observando como si nosotros estuviéramos eh, en un elemento curvo, ¿sí? Ya viendo ese proceso como si fuera curvo. Pero realmente estamos todavía en un plano de dos dimensiones, o sea, como si esto fuera impreso en una hoja de papel o en una cartulina. Pero nos da una idea de cómo es nuestro planeta en esta posición. O sea, vemos todos los continentes, toda esta porción del lado izquierdo es agua y toda esta es agua, entonces esta se uniría con el lado de acá para formar el globo terrestre. Esta es la otra proyección, ¿sí? Se llama proyección centrada en el Océano Pacífico. Mire que aquí habla de que es comúnmente utilizada en China y Japón. Entonces la forma como se representa, ¿sí? el globo terrestre. Entonces aquí que se muestra como si yo estuviera girando constantemente. Entonces, por ejemplo, aquí ya llego a lo que es el Atlántico y esta es la porción que alcanzo a ver de Groenlandia y la parte de América. Aquí está América, aquí está Groenlandia y vuelvo y tengo ya el otro aparte que es Europa. O sea que si yo daría la vuelta voy a encontrar este mismo proceso acá a este lado. Es más o menos el proceso.
Aquí vemos otra proyección que se llama el mapa Dymaxion o proyección de Fuller. La proyección de Fuller entonces muestra también en una forma de tal manera que yo desarrollo el globo terrestre y estas líneas se unirían con estas de acá. O sea, esta línea que viene acá se uniría con esta se uniría con esta y así sucesivamente. Yo iría armando el globo terrestre a partir de este desarrollo. Aquí entonces vemos, por ejemplo, África, vemos Europa y Asia, vemos a Australia, vemos a América y vemos el continente antártico. En esta parte está el Polo Norte o la región ártica, ¿sí? Que no está conformada totalmente por hielo, mientras que aquí sí tenemos una porción grande de territorio que es completamente cubierta por hielo, que es el Polo Sur. Entonces tenemos esa proyección. Esta es otra forma de observar el planeta. Esta es otra proyección que es adoptada por la National Geographic, ¿sí? Esta es la que usan ellos. Entonces, mire, más allá de lo que realmente es la proyección, es la forma como nosotros hemos identificado nuestro planeta en la medición que hemos hecho. Entonces, esta es otra forma de manejar nuestros procesos en la parte geodésica. Entonces, la geodesia lo que hace es mostrarme todas estas dimensiones de nuestro planeta, que es redondo, y lo representamos en una parte plana. En este caso es un mapa plano o un mapa mundi, lo que nosotros llamamos mapa mundi, o sea, mapa del mundo. Entonces, eso sería importante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, estas líneas, las líneas que aparecen, ¿sí? Que son la latitud, o sea, estas líneas que en geodesia se llaman paralelos. Entonces, estas líneas son paralelas. Aquí aparecen como curvadas, pero es por la forma en que está representado el mapa mundi, ¿sí? Pero ellas realmente son rectas alrededor del globo terrestre, ¿sí? Ellas son rectas, ellas dan el giro completo alrededor de la Tierra, pero de forma circular, o sea, yendo en el sentido o envolviendo la esfera en su punto donde se está observando. Entonces los paralelos y los verticales se llaman meridianos, que van tomando una curvatura a medida que se van acercando más al borde del plano. Entonces muestran como si fuera esto redondo realmente. Si nosotros vemos en el primer mapa mundi, en el que vimos al principio, en este, no sé si alcanzan a notar, aquí es una cuadrícula normal, ¿sí? Donde los paralelos son los horizontales y los meridianos son los verticales. Entonces es lo mismo, pero en otra proyección. Esta proyección es plana completamente y me está mostrando exactamente cómo se representan esos paralelos y esos meridianos. Aquí, aquí les dejo el enlace para que observen esas proyecciones, ¿sí? Y aquí es donde empezamos, o sea, realmente la reflexión inicial que nosotros colocamos, en cierta manera viene a esa ubicación de nuestro planeta en el universo. Entonces tenemos, primero que todo, nuestro planeta realmente no es solo como planeta, ¿sí? Él está dentro de un sistema eh, universal que es mucho mayor, y esa es la galaxia, o sea, la Vía Láctea.
La Vía Láctea es el nombre de nuestra galaxia. Y realmente nuestra galaxia, nosotros en una noche que no tengamos iluminación vamos a ver, digamos, en el cielo nocturno, que esté despejado, vamos a ver algo así, algo como esto, ¿sí? Esta zona de acá es el centro de la galaxia y esto es un brazo de la galaxia. Entonces, nosotros, si algún día pueden observar esto, tiene que ser en un sitio donde no haya, por ejemplo, en la ciudad esto no se puede ver, esto no lo vemos en ninguna ciudad, porque la luz de la ciudad impide que yo pueda observar esta porción. Pero en un sitio donde no haya ningún tipo de iluminación, vamos a encontrar esta forma en el cielo y siempre la vamos a ver de esta manera. Entonces, eh, es donde nosotros en cierta manera estamos en ese proceso. Entonces, la galaxia viene a ser como una espiral, ¿sí? Y aquí nos está indicando que por acá en algún puntico estamos nosotros. Estamos acá en uno de esos brazos. ¿Qué es lo que vemos en el cielo? Esta zona. Nosotros alcanzamos a ver el brazo y vemos la zona central de la galaxia. O sea, lo más, eh, lo más iluminado es el centro de la galaxia. Y alcanzamos a ver el brazo. Eso es lo que estamos observando. Ahora, ese sistema solar está en este punto. O sea, nuestro Sol, los planetas, todo está aquí. Y en ese sistema solar, pues estamos ya en el tercer planeta de ese sistema solar. De hecho, también saliéndome un poquito del tema, lo que están haciendo los científicos actuales es precisamente definir claramente por qué ha surgido la vida en nuestro planeta. Y es que parece ser que el hecho de que la Tierra esté en el tercer puesto, o sea, el tercer integrante de los planetas, en este caso la distancia que hay del Sol a la Tierra es como la óptima, a esa distancia la llaman la distancia de los ricitos de oro, porque es ni muy caliente ni muy frío, o sea, ni está muy caliente ni está muy frío, lo llaman ricitos de oro porque se refiere a un cuento donde es una niña que tiene que está en su casa y para ella todo o no es ni muy poco, ni muy. O sea, entonces ella decía, mi cama ni es muy blanda ni muy dura, mi cuarto ni es muy grande ni muy pequeño, así sucesivamente. Entonces para todo era o ni muy poquito ni muy mucho. Entonces por eso se llama ricitos de oro esta posición, así la llaman, la posición de los ricitos de oro. Entonces lo que están haciendo en este momento, encontrando planetas, exoplanetas, están encontrando que algunos planetas que se encuentran en esa zona, que se llama la zona de los ricitos de oro, o sea, que ni está muy cerca a la estrella, ni está muy alejada el planeta no está muy alejado de la estrella, o sea que no hace ni mucho calor acá, ni hace mucho frío. Entonces nosotros tenemos una temperatura media en la Tierra de unos 35 grados, más o menos 34 grados. Esa es como la temperatura media del planeta a nivel mundial. Entonces, eh, se tiene que esa temperatura es más o menos la necesaria para que en algún momento la Tierra pudo haber hecho el surgimiento de la vida. Marte es un planeta gélido, es helado completamente, y ya Venus y Mercurio están demasiado cerca al Sol. Mercurio es abrazado por el Sol, por la estrella, pues también tiene diferentes temperaturas, pero una cara de Mercurio pues apunta exactamente al Sol, entonces son temperaturas demasiado altas, y otra cara que no está expuesta al Sol pues son temperaturas bajísimas, entonces esa tampoco da la posibilidad. Y Venus es un conglomerado de nubes que no deja escapar el calor radiado del sol, entonces la temperatura se eleva demasiado.
Entonces, estamos en ese entorno. Esa es nuestra posición realmente de nuestro planeta como tal. Eh, entonces, esa ubicación, ¿sí? Muestra algunos puntos específicos de cómo encontrar ese planeta realmente. Si alguien, que fuéramos, por ejemplo, unos viajeros interestelares, ya están definidos los puntos de cómo llegar al sistema solar. O sea, es hasta bien interesante ese proceso porque pues a quién se le ocurriría decir que bueno, tenemos que buscar la manera de llegar aquí, pero nosotros no hemos salido siquiera de acá para decir cómo vamos a llegar acá. Pero ya hay un proceso bastante interesante con respecto a eso. Entonces aquí les dejo para que sigan profundizando sobre el tema, a los que les interese este proceso. Eh, Pueden allí profundizar más sobre este tema de la... Pero bueno, vamos aquí a esta parte de nuestro norte. Entonces, nosotros acá, si ustedes ven googlear en la parte de arriba, tiene una N. ¿Sí? Entonces esta N me está indicando exactamente para dónde es el norte. Le voy a hacer doble clic, por ejemplo, yo la puedo girar acá. ¿Sí? Miren ustedes que giré yo el N de acá y la Tierra inclusive giró. Entonces ya quedó posicionada con ese norte de esa manera. Yo puedo invertir el norte, yo lo puedo ubicar acá o lo puedo bajar acá, ¿sí? Como yo quiera. Pero entonces, ¿cómo ubico realmente el norte exactamente? Entonces, simplemente le doy doble clic aquí en la N y él se ubica exactamente en donde es el norte. Entonces, en este momento, el norte es este, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ese norte siempre esté eh, en el punto donde debe ser, yo giro el planeta, giro y le hago doble clic aquí en la N y ya él se ubica exactamente en el norte. Y esta zona es para yo aumentar el acercamiento o alejamiento de la Tierra. Y aquí con estas flechas pues lo pongo a girar, ¿sí? Yo lo puedo poner a girar sin que me cambie demasiado el norte. O aquí también lo puedo hacer girando ya todo lo que es el espacio, o sea, girando realmente la parte espacial. Entonces el norte, ¿qué es realmente el norte? El norte es un campo magnético, ¿sí? Entonces nuestro norte para nosotros es esta parte de arriba. Entonces si nosotros estuviéramos en un plano, nuestro norte siempre va hacia arriba. Pero ese norte tiene una descripción especial, o sea, los nortes en topografía y en lo que es geodesia tienen una representación especial. No es el norte, nosotros decimos el norte, listo, pero realmente ¿para dónde es el norte? Entonces hay una representación especial de los nortes y encontramos que nosotros podemos definir en nuestros nortes de tres maneras. Sobre todo pues para lo que estamos viendo, para lo que estamos haciendo. Y de hecho se hace así. Entonces, tenemos un norte magnético que es precisamente en la forma natural como nosotros ubicamos el norte, ¿sí? El norte magnético. Magnético. Entonces, nuestro norte magnético, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes más viéndolo desde el punto de vista del norte magnético, ¿sí? ¿Qué es nuestro norte magnético? Nuestro norte magnético son unas ondas que produce el mismo planeta, ¿sí? Y que generan un campo magnético alrededor del planeta. Entonces este planeta, el planeta Tierra, tiene un campo magnético. Que dicen, por ejemplo, que en Marte desapareció ese sistema magnético
del planeta, entonces en parte hace que ese mundo sea árido, precisamente por no existir este campo magnético. ¿Qué sucede con el campo magnético? El campo magnético lo utilizamos nosotros para ubicarnos realmente hacia dónde vamos. Y los primeros que buscaron la manera de encontrar ese norte magnético por medios mecánicos o por medio de alguna tecnología fueron los chinos, que se inventaron la brújula. Entonces, nosotros lo que hacemos es con esa brújula identificar claramente hacia dónde va nuestro norte magnético. Entonces la flechita, la punta, va siempre a mostrar en qué punto está ese norte magnético. Aquí pueden ver varias cosas del planeta, aunque la imagen está pequeña, pero primero nuestro planeta está inclinado, ¿sí? Él tiene una inclinación como de cierta cantidad de grados hacia un lado, y esa inclinación dura alrededor de 6 meses, porque él, a medida que se va desplazando alrededor del Sol, va cambiando esa posición. O sea, se va moviendo hacia un lado, hasta llegar a un punto y vuelve y regresa. O sea que el planeta hace como un cabeceo a medida que se va desplazando alrededor del Sol. Se va para un lado y regresa y vuelve y coge para el otro lado en el otro proceso cuando va girando alrededor del Sol. Ese cabeceo se llama el movimiento de precesión. La Tierra tiene el movimiento de traslación, que es el recorrido que hace alrededor del Sol. Tiene el movimiento de rotación, que es la noche y el día del planeta, y tiene el movimiento de precesión, que es el movimiento que hace de un lado hacia el otro cada 6 meses. Entonces ese movimiento se invierte cada 6 meses. Entonces, ¿cómo observamos nosotros ese movimiento? Como yo les decía, para nosotros la Tierra es plana, o sea, si nosotros nos ponemos a apreciar cómo estamos parados en nuestro piso, en nuestro suelo, vemos que todo es plano. Pero cómo nos damos cuenta también que el movimiento de la Tierra es como en un vaivén, y es en la salida del sol o en la puesta del sol. Ustedes ven que unos días va a aparecer el sol en un punto, y a medida que va pasando los días, él se va moviendo hacia un costado, va como cambiando de posición. Eso se va viendo también en la sombra que proyecta en los objetos. Entonces la sombra va cambiando de posición a medida que van pasando los días y los meses, hasta que llega un punto en que empieza a devolverse, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué días ocurre eso? Ocurre el 21 de diciembre y ocurre el 21 de junio. Entonces, en esas dos fechas, la Tierra empieza a cabecear hacia el otro lado, cambia de posición, vuelve ya hasta el 21 de junio, cambia de posición hasta el 21 de diciembre, y así sucesivamente va bamboleándose cuando le va dando la vuelta al Sol. Entonces, en el polo magnético, nosotros encontramos esa posición realmente hacia donde nos podemos dirigir. Entonces ya podemos generar los puntos cardinales, que son el este hacia mi derecha, posicionado yo de frente al norte. O sea, si yo estoy parado y defino el norte, entonces eh, yo estoy de frente, entonces a mi derecha es el este y a mi izquierda es el oeste, y atrás hacia mí es el sur. Dicen que una forma, las personas que quisieran ubicarse, por ejemplo, en un sitio donde no sepan cómo es el polo, el norte, entonces una forma es clavar un palo en la tierra y mirar la sombra de ese palo con respecto al sol. Entonces, yo tengo la sombra y a donde termina la sombra coloco una piedrita. ¿Sí? Clavo el palo, reviso la sombra y coloco una piedrita donde termina la sombra. Al cabo de unas horas vuelvo y reviso
donde está la sombra. Entonces la sombra se ha movido porque el sol se ha movido en el firmamento. Entonces veo la sombra del palito de nuevo y coloco otra piedrita al final de esa nueva sombra. Entre las dos piedritas trazo una línea y pongo el pie derecho en la piedra de la segunda sombra, y pongo el pie izquierdo en la piedra de la primera piedra. Entonces, como ya posicioné mis dos pies en las posiciones que coloqué en la piedra, entonces mi norte estará al frente de mi cabeza, o sea, hacia donde estoy mirando. Y ya puedo definir el este y el oeste. Entonces ya me puedo ubicar claramente hacia dónde puedo. Esos son tips que se hacen a veces, pero pues ahora con las tecnologías que tenemos pues es complicado, pero si quisiéramos hacerlo, podríamos hacerlo de esa manera. Entonces, en el polo norte, que es el polo, ¿sí? Miren que aquí hay un punto negro, ¿sí? Aquí está nuestro sistema de continentes, y esta es el área ártica, o sea, el polo norte. El polo norte magnético, que es el que estamos viendo, está posicionado no exactamente donde confluyen todos los meridianos, ¿sí? Sino que está desplazado, y él va girando alrededor de este planeta, o sea, va moviéndose alrededor de este polo, no del planeta sino del polo, perdone ese lapsus. Entonces él se va moviendo, en algunos puntos, algunas veces se posiciona por acá, otras. Entonces hay una entidad a nivel mundial que se llama la NOAA. Vamos a colocarla por acá, la NOAA. Entonces la NOAA es una entidad del gobierno de los Estados Unidos que está monitoreando siempre ese norte magnético, y entonces me está indicando exactamente dónde se encuentra el polo magnético a medida que él se desplaza. Él va desplazándose en un punto, en otro. ¿Por qué se desplaza? Por los movimientos de la Tierra, por la rotación, por la traslación y por la precesión. Entonces, él se va posicionando en otro punto, y lo que hace la NOAA es darnos la coordenada más o menos de este punto magnético. Entonces, la diferencia que hay entre este punto negro que aparece aquí, que es el polo, dicen algunos que es el polo verdadero, entonces que se llama el polo norte geográfico, o sea, lo que veíamos acá, que nosotros tenemos el norte geográfico, ¿sí? Aquí, este norte geográfico, entonces realmente es donde confluyen todos los meridianos, donde hay exactamente el cruce de todos los meridianos del globo. Entonces aquí el polo geográfico es ese punto. El polo magnético es el que está desplazado con respecto al planeta. Entonces, esos puntos tienen una diferencia en grados, y normalmente en algunos casos es según la posición en que yo me encuentre en cualquier lugar del planeta, me indica cuántos grados hay de diferencia entre el polo magnético, el polo norte magnético y el polo norte geográfico, que es el que nos encontramos. Entonces, nosotros podemos hacer esa diferencia, y esa diferencia se llama la declinación. Entonces es importantísimo este concepto, la declinación. La declinación es la diferencia en grados entre el polo magnético, el norte magnético, no es polo sino norte, y el norte geográfico. Entonces, a esto se le llama declinación,
¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta entonces que nuestro sistema entonces abarca que yo puedo tener un norte magnético, o sea, yo puedo hacer un plano con respecto a nuestro norte magnético o puedo hacer un plano con respecto al norte geográfico, que es lo que más lógico siempre está. Entonces, por ejemplo, en este mapa mundi, si yo ubico aquí el norte exactamente, entonces el norte es esta, una línea que viene aquí imaginaria, recta completamente, donde me muestra que el punto donde confluyen todos los meridianos de nuestro planeta está en este punto. Ese punto entonces va a ser nuestro norte geográfico. El norte geográfico normalmente es el de los mapas, de estos mapamundis, de todo la... Si nosotros, por ejemplo, vemos el mapa de Colombia, ¿sí? Él no está representado, él no está representado, si yo tomo cualquiera de estos mapas, este mapa no está representado con un norte magnético, está representado con un norte geográfico, o sea que si nosotros colocamos aquí una dirección del norte geográfico iría vertical, totalmente vertical, o sea que por aquí iría exactamente el meridiano que corresponda a la ubicación del... Y él llega exactamente al polo norte, entonces ese sería nuestro norte geográfico. Entonces nuestros nortes geográficos son los que representan los mapamundis o, o las proyecciones Mercator o de Fuller. ¿Sí? Ese norte geográfico es ese punto donde confluyen todos los meridianos del planeta. Entonces aquí podemos observar entonces que también tenemos un norte arbitrario. Los nortes arbitrarios corresponden a puntos que yo elijo. Entonces, el norte arbitrario muchas veces se da para efectos de levantamientos topográficos, más que de pronto con otros procesos. Aunque en este momento, como nosotros ya tenemos unos procesos definidos por el IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, eh, nosotros podemos elegir nortes arbitrarios para hacer nuestros levantamientos topográficos, pero muchas veces estamos ligados a coordenadas ya específicas determinadas por el IGAC. Entonces, el norte arbitrario es un punto de referencia que yo coloco desde donde empiezo a tomar la medición topográfica. Entonces ese norte lo puedo ubicar en un punto que yo defina claramente. Por ejemplo, puede ser una torre de comunicación, puede ser una cámara de alcantarillado, puede ser un punto ya establecido geodésicamente, ¿sí? O un mojón, ¿sí? Un mojón es un punto que yo ubico en el sitio para empezar a hacer la medición. Entonces aquí tenemos esos tres nortes que nos van a identificar claramente cómo van a ser nuestro proceso en el momento que empecemos a generar esa, esa medición. Los meridianos y paralelos. Entonces, aquí les dejo en la biblioweb, les dejo dos páginas que pueden consultar indicando qué es los meridianos y paralelos. Pero miremos realmente en qué consiste esto. Entonces, el meridianos y paralelos. Entonces nosotros en el mapamundi ya veíamos que los meridianos son esas líneas verticales. Entonces la Tierra ha sido como dividida en líneas, ¿sí? Esos son imaginarias, pero entonces ya se tiene claramente cómo sucedería. Entonces, por ejemplo, esta línea negra es un meridiano, ¿sí? Entonces, esta línea negra, o sea, las líneas verticales serían las líneas meridianas de nuestro globo terrestre. Entonces aquí tengo el meridiano de referencia, que es el meridiano 180 o el meridiano de Greenwich.
¿Por qué se dice que es el meridiano de Greenwich? Porque pasa exactamente aquí en una población de Inglaterra que se llama Greenwich. Entonces, es una zona de Inglaterra, ¿sí? Entonces el meridiano pasa por allí. Y este es el meridiano cero, o meridiano 180 si damos la vuelta de 180 grados. Entonces, a partir de este meridiano, yo puedo empezar a manejar las distancias, en este caso, o la forma como me voy desplazando en el globo terrestre, que se llama la longitud. Entonces, la longitud yo la mido a partir de este meridiano, ¿sí? Y el paralelo, el ecuador es el paralelo cero, ¿sí? Que es la línea central de ese globo terrestre, ¿sí? Entonces, a partir del ecuador, de este ecuador, entonces empiezo yo a tener otros paralelos. Entonces son líneas paralelas a nuestro línea central, que es el ecuador. Entonces aquí podemos ver las líneas paralelas, miren, son paralelas, lo que pasa es que dan la vuelta alrededor del globo terrestre. Entonces los paralelos son estas líneas que aparecen aquí en rojo y las azules que están en la parte de arriba. Entonces tenemos los paralelos de la parte eh, de arriba, del norte, y las del sur, ¿sí? Las australes y las boreales. Estas son las boreales y estas son las australes. Entonces, vamos a, continuamos acá. Perdón. Entonces nuestros meridianos y paralelos entonces nos van a dar entonces miren aquí en esta imagen me está indicando que los meridianos son los que van en este sentido, ¿sí? O sea, las líneas verticales, y los paralelos son los que van de norte a sur, que son las líneas horizontales. Eso entonces nos da la posibilidad de ubicarnos nosotros en nuestro planeta. ¿Por qué medio? Por medio de la longitud y la latitud, ¿sí? Entonces miremos acá la longitud y latitud. Entonces, la latitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al paralelo principal, que es el ecuador. Entonces es la distancia que hay de este ecuador, ¿sí? De este ecuador hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso se llama latitud. Y longitud es la que tiene la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich, o el meridiano cero. Pero acá había alguien que estaba, no. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo me pueda ubicar en el planeta? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esa ubicación? Esa ubicación, entonces, como es con respecto a la latitud y a la longitud, entonces lo que hago es formar un ángulo entre un punto central en el globo, o sea, es como el punto central de la esfera, ¿sí? Aquí no hay imágenes, no aparece. Y miremos obtener las coordenadas. Entonces miremos este sistema de coordenadas geográficas, se llaman las coordenadas geográficas. Entonces yo aquí lo que hago es, teniendo en cuenta los paralelos sur, los paralelos norte y el meridiano, ¿sí? de Greenwich. Entonces miren aquí, podemos ver los meridianos, ¿sí? Meridianos oeste y los meridianos este. ¿A partir de quién? Del meridiano de Greenwich. Entonces, es un ángulo, por ejemplo, en el caso de la latitud, es un ángulo correspondiente entre el punto donde se intersecta, por ejemplo, el radio de la esfera con el ecuador, y el ángulo que se produce con un punto determinado
en donde yo me vaya a ubicar. Entonces, por ejemplo, estoy posicionado en el punto P. El ángulo que conforma esta línea que va al centro de la Tierra con esta línea que va desde el ecuador hasta el centro de la Tierra, que es el radio de la esfera, entonces se genera este ángulo. Ese ángulo es medible porque es el mismo que hay de aquí a acá. O sea, este ángulo que tengo yo aquí es este mismo que hay de acá a acá. Entonces ese ángulo es medible y yo puedo definir ese ángulo de la posición desde el ecuador hasta el punto donde me encuentre. En cualquier lugar, sea en la parte inferior o sea en la parte superior. Y la longitud es lo mismo, pero entre los meridianos. Es el punto desde el meridiano de Greenwich medido hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, aquí también en la latitud podemos ver que puede ser hacia el norte o hacia el sur. Entonces la latitud siempre conlleva de que yo le diga exactamente voy hacia el norte o voy hacia el sur. Entonces aquí voy hacia el este o voy hacia el oeste. Entonces, si voy en este sentido, estoy yendo hacia el oeste, y si voy en este sentido, estoy yendo hacia el este. Entonces, teniendo en cuenta esa posición, nosotros podemos ubicar cualquier sistema de nuestra Tierra eh, en cualquier punto de la Tierra, en cualquier momento. Entonces, si ustedes pueden observar, vamos a ubicar la ciudad de Cali. Entonces, si yo hago clic acá, si yo posiciono, por ejemplo, si yo me posiciono acá, ¿sí? Miren ustedes, aquí en la parte de abajo, a medida que yo voy moviendo el mouse, se va generando la coordenada geográfica. Entonces la coordenada geográfica allí, si yo tomo en cuenta esta parte, entonces la coordenada geográfica es, en este caso, son, donde tengo la manito, dice que es 3 grados, 26 minutos, 34.68 segundos, si alcanzan a ver en la parte de abajo del Google Earth. Entonces, norte, ¿qué quiere decir? Que ese punto que yo tomé, lo tomé a partir de el paralelo cero que pasa aquí por el ecuador, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de este paralelo cero que viene acá, hasta donde yo estoy, tengo un ángulo de 3 grados, ¿sí? Tengo un ángulo de 3 grados con 26 minutos. Y ahora, si vemos en el otro sentido, o sea aquí, en esta parte donde dice W, dice 76 grados, entonces posicionémonos más o menos ahí, dice 76 grados, 30 minutos, 51 segundos. ¿Qué quiere decir? Que este punto está localizado a partir del meridiano de Greenwich, o sea, el meridiano de Greenwich pasa por aquí, más o menos, por aquí. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Por eso aparece la W. Entonces, Cali está a 76 grados, o sea, si mido este ángulo hasta aquí, son 76 grados a partir de este meridiano de Greenwich. De este meridiano de Greenwich, de este que viene aquí, ¿sí? De este que viene por acá. Entonces, a partir de ahí, tengo 76 grados hasta la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces aquí ya me está indicando exactamente en qué punto yo estoy ubicado. 76 grados, 30 minutos, 40 segundos. Entonces, eso ahí que acabamos de hacer se llama las coordenadas geográficas, o sea, la longitud y la latitud. Aquí tienen una serie de páginas web que les van a dar mayor referencia con respecto a ese tema.
Luego viene lo que es la cartografía, que es el hecho de hacer mapas. Lo que veíamos nosotros ahora en la parte de las proyecciones, eso se llama cartografía, las proyecciones del mapamundi, eso es cartografía. Pero la cartografía no se limita solamente a la parte del globo terráqueo, se va mucho más allá, que es, por ejemplo, el desarrollo de, por ejemplo, de esta parte, de esta área, por ejemplo, de esta ciudad, aunque no tanto de la ciudad, porque esto es un municipio, ¿sí? Realmente. Entonces el municipio de Santiago de Cali o el municipio de Palmira, entonces muestra todo el mapa de lo que es el municipio, de lo que es el territorio, por ejemplo, del departamento del Valle, ¿sí? En este caso muestra aquí en azulito cómo eso es cartografía, o sea, representar este mapa del contexto terráqueo como tal. Y lo mismo ocurre, uy, aquí se me movió el norte fuertemente, entonces lo mismo ocurre, por ejemplo, con el país Colombia. Entonces la cartografía se dedica a eso. Ahora, la cartografía también se dedica a la parte de la parte geográfica del sistema donde estamos. Entonces, no, él me muestra las cordilleras, me muestra los accidentes geográficos que tiene el país. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las cordilleras. Esta es la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Entonces, ¿cómo están organizadas esas cordilleras? Todo eso lo maneja la cartografía. Entonces, la cartografía es eh, el proceso por el cual nosotros hacemos esos mapas, cómo lo hacemos y la forma de elaborarlos, o sea, cómo se elaboran esos mapas. Y ya llegando a la parte más, digamos, más tecnológica que tenemos actualmente para ese proceso, que es el sistema de posicionamiento global. Entonces, el sistema de posicionamiento global es un sistema creado por satélites. Entonces, por aquí me están pidiendo la asistencia, qué pena, la voy a dejar. Listo, ya se las coloco. Aquí, a ellas se las coloco para que la vayan llenando. Entonces, el sistema de posicionamiento global, miremoslo acá. Sistemas de posicionamiento global. Realmente pues lo que se llama GPS, pero si lo vemos desde el punto de vista de satélites, pues nosotros llamamos sistema de posicionamiento global al sistema que utilizamos. Pero realmente hay muchos sistemas de posicionamiento global. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel de la Tierra se han colocado una serie de satélites, ¿sí? Una serie de satélites que orbitan la Tierra y son una cantidad de satélites. Pero esa cantidad de satélites, unos son de comunicaciones, otros son de otras cosas, otros son para la guerra, ¿sí? Hay satélites, la mayoría de los satélites que están en órbita son para la guerra, pero hay unos satélites que nos ayudan a ubicarnos en el planeta, y eso se llama el sistema de posicionamiento global. Pero resulta que en todos los países, hay algunos países que han generado sus propios sistemas de posicionamiento global. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema, Rusia tiene otro sistema, China tiene otro sistema, la Unión Europea tiene otro sistema. Entonces, son una serie de satélites que se llaman constelación de satélites, o sea, esa cantidad de satélites que nos ayudan a posicionarnos en el planeta se le llaman constelación de satélites, o sea, una cantidad de satélites que están allí en órbita. Pero no todos son los mismos. Por ejemplo, el GPS es lo que nosotros utilizamos, pero el GPS es el sistema norteamericano de satélites que nos ayudan a posicionarnos en el planeta. GLONASS es el sistema ruso, ¿sí? GLONASS es el sistema ruso. Galileo es el sistema europeo.
¿sí? Galileo es el sistema europeo y Beidou es el sistema chino. Adicionalmente, por ejemplo, la India en este momento está tratando de colocar satélites para hacer un sistema de posicionamiento global para ellos. Pero entonces, nosotros utilizamos el GPS porque es la parte americana, pero igual nosotros podemos utilizar el GLONASS o podemos utilizar el Galileo. Cualquiera de los tres podemos utilizarlo. Nuestros celulares están con el sistema GPS, pero nosotros si necesitamos una coordenada en algún momento para ubicarnos podemos abrir nuestro GPS del celular, mirar en Maps y en Maps me va a dar la coordenada en la cual yo estoy ubicado. Entonces, pero ¿qué utiliza? El sistema GPS, o sea que está conectado a esa nube de satélites. Aquí les dejo los enlaces para que profundicen algo más sobre eso. Y GLONASS, que es el sistema ruso, yo puedo conectarme a este sistema y trabajar con las coordenadas que ellos manejan. Lo mismo Galileo, que es el sistema de la Unión Europea. Entonces, este es otro sistema. Beidou es más complicado porque ellos son más cerrados en ese sentido. O sea, los chinos son más cerrados en ese sentido. Entonces, conectarme al sistema Beidou es más, no es tan fácil. A veces no se puede uno conectar a ese sistema. Pero es el sistema chino. Es la forma como el sistema chino me hace a mí el proceso de posicionamiento global. Entonces realmente no es GPS como tal, nosotros lo llamamos GPS, pero no es GPS, puede ser cualquiera de estos cuatro sistemas para yo ubicarme exactamente en un punto en la Tierra. Ese punto, ¿cómo me lo va a dar? Me lo va a dar en coordenadas geográficas o el sistema que utilice la nube de satélites o la constelación de satélites que me dé a mí ese proceso.